Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Estamos en Las Vistillas, un cerro privilegiado en el que dicen estuvo el primer asentamiento de Madrid. En la ruta de hoy vamos a dar un garbeo, una vuelta por los alrededores de la Plaza de Oriente. Y de paso, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de historia. Ahora, zagales, vamos a cultivarnos. Esta estatua es un homenaje a don Ramón Gómez de la Serna, o como le gustaba a él, simplemente Ramón. Es uno de los escritores más ingeniosos del siglo XX, este Ramón, que, como su nombre indica, fue el inventor de las greguerías. Para que veáis cómo era y cómo trabajaba Ramón. En su mesa de trabajo tenía un cajón lleno de objetos inverosímiles, miles que ni siquiera él sabía cuáles eran. Cada vez que le faltaba la inspiración, metía la mano en el cajón, tocaba el objeto cualesquiera y él decía que el objeto le hablaba. Le volvía la inspiración y a seguir trabajando. Era español y defendía su españolidad allá donde fuera. Dicen que en una recepción en la embajada española en París, un francés se le acercó y le dijo: «Anda, es usted español, como mi sirvienta, porque en Francia todas las chachas son españolas». Ramón Gómez de la Serna le miró desafiante y le dijo: «¿Y es usted francés? En España todas las meretrices son francesas». No dijo meretrices, ya me entendéis. Desde su tertulia en el Café de Pombo, Ramón divulgaba las vanguardias europeas. Era un gran fabulador. Escribió millones de biografías en las que usaba el sujeto como excusa para inventar básicamente anécdotas. Y ahora, unas greguerías. Si te conoces demasiado a ti mismo, dejarás de saludarte. Como daba besos lentos, duraban más sus amores. Si vais a la felicidad, llevad sombrillas. El lunar es el punto final del poema de la belleza. La historia es un punto, el punto sobre la historia. Estas piedras son el monumento más antiguo de Madrid. Algunos diréis, ¿pero si son piedras? Pues sí, pero peores serán las piedras de los riñones. Esta muralla musulmana es del siglo IX y es la prueba más evidente del origen islámico de la ciudad. La levantó el emir Mohamed I para defender el alcázar de una ciudad que entonces se llamaba Mairit, o lo que es lo mismo, Madrid. Esta muralla no es solamente una de las más antiguas de España de época andalusí, sino que además es de las más sólidas e inexpugnables. Bueno, somos nosotros echando mortero. Ella sola contuvo los ataques de los reinos cristianos del norte, como el de Ramiro II de León. La muralla ocupa unos 5 campos de fútbol, sin contar porterías ni árbitros. Ya sabéis que sin la comparación con campos de fútbol no se entiende bien la cosa. Oye, ¿y cuánto sería en campos de tenis? El punto sobre la historia.
Este señor es Mariano José de Larra, un escritor y periodista madrileño. Todos conocemos su suicidio y su romanticismo, pero lo que no conocemos tanto es su faceta como político, que lo fue. Y mucho. Y político con todas las letras, porque Larra movió hilos en el gobierno para lograr que trasladaran y ascendieran a aquellos a los que luego él le pediría que le nombraran diputado. Estos son los líos de la política, porque Larra era romántico, pero no tonto. Bueno, parece ser que él quería pillar escaño en las Cortes Constituyentes como fuera. Pero no lo pilló porque antes de jurar su acta de diputado por Ávila se produjo el motín de los sargentos de la Granja y las Cortes se disolvieron. Así que, entre que no consiguió defender sus ideas liberales en el Congreso, su desengaño amoroso con Dolores Armijo y su ataque de romanticismo empedernido, a Larra no le quedó más remedio que darse un pistoletazo. Y se lo dio tan bien que no dejó un cachito de sí mismo sin matar. Lo que sí nos dejó fue a su hijo, Luis Mariano, poeta y dramaturgo, y atención, autor del libreto de la zarzuela El barberillo de Lavapiés. A su hija Adela, a la que se le atribuye un romance con Amadeo de Saboya. Y a la pequeña, a Baldomera, un genio de las finanzas. Ella solita inventó la estafa piramidal. En pocos meses reunió 22 millones de reales sin tener que decirle a nadie, vuelva usted mañana. La historia es un punto, el punto sobre la historia. Este es probablemente el lugar con más historia de Madrid. Es la librería y llevan 30 años editando libros sobre la historia de Madrid y no se les acaba el material. Si pasáis por aquí, entrad, dejaos llevar y disfrutad, porque hay para todos los gustos. La historia es un punto. Un punto sobre la historia. La muralla árabe no es el único resto de la presencia musulmana en nuestra ciudad. Aquí en la plaza de Ramales hay otra prueba, los silos. Sí, silos. Silos. Se nos han ocurrido 157 juegos de palabras y chistes, pero si los decimos vais a cambiar de canal. Son fosas de entre 50 centímetros y 6 metros de profundidad que se construyeron entre los siglos IX y XI. En tiempos del Madrid musulmán eran empleados como depósitos subterráneos de alimentos gracias a su temperatura estable. Con el paso del tiempo, los vecinos encontraron otros usos para los silos, por ejemplo, de contenedor de basura, que es que hay gente para todo. Os he citado aquí en el barrio de Santiago, esta es la calle de Santiago con la plaza de Ramales, porque precisamente pasaba yo el otro día y veía unos banquitos aquí que parecían algo y no sabía exactamente qué era, y es que es la antigua iglesia de San Juan. Y la antigua iglesia de San Juan, que es donde dicen, se cuenta, se rumorea, que es donde está enterrado Velázquez con su mujer, que fallecieron con 3 días de diferencia, una cosita así. Murió antes Velázquez y luego murió su mujer 3 días más tarde. Vaya. De pena. De pena. Sí, de pena. Él estaba descansando bastante tranquilamente aquí hasta que llegó José Bonaparte, Pepe Botella, el rey Plazuelas, y dijo, vamos a llenar el terrenito que está por delante del palacio porque vamos a dejar unas plazas divinas. Pues al derribar la iglesia de San Juan, que estaba precisamente aquí, tiraron la iglesia, levantaron el terreno y se fueron y se llevaron por delante toda la tumba de Velázquez
y su mujer, que estaba enterrada con él. Años más tarde, se colocó el monolito que podemos ver detrás, que es una columna dórica, donde se recuerda el año de nacimiento, el año de muerte de Velázquez, y se recuerda que lo hizo la Academia de Bellas Artes, donde podemos ver todas las inscripciones en un color rojo, precisamente del mismo color que él llevaba en el cuadro muy conocido, ¿no? Las Meninas, llevaba su inscripción de Santiago, que por si no lo sabéis, no la pintó Velázquez, la pintó Felipe IV, que le dijo: todavía no eres de la Orden de Santiago, te falta algo. Y cogió el pincel y le pintó la cruz y dijo: ya estás ordenado. Se supone que en algún lugar de esta plaza está enterrado nuestro amigo Velázquez. Cada vez que paséis por esta plaza, tener cuidado por dónde pisáis, porque puede que piséis a Velázquez, a su mujer o a cualquier otro que esté enterrado por aquí, quién sabe. La historia es un punto. El punto sobre la historia. Aquí estuvo el convento de Santo Domingo, que levantó Santo Domingo en persona y duró hasta que llegó Desamortizator, el ministro Mendizábal, el de la desamortización. Cuenta la leyenda que Pedro I el Cruel visitaba este convento, pero no para rezar, sino para buscar dominicas de buen ver y apartarlas un rato de sus oraciones. Una noche, uno de los curas del convento paró al rey al grito de: «Majestad, por el amor de Dios, deje usted en paz a las monjas». ¿Y este cura? ¡Oh, me muero! Sí, el monarca escamochó al cura. Desde entonces, cada vez que venía al convento, una sombra le seguía. Hasta que un día se descubrió que la sombra era el cura al que había matado. Cuenta la leyenda que todo ocurrió en un pozo. Un pozo que el equipo del Punto sobre la Historia ha encontrado 600 años después. Y es que cuando nos ponemos, nos ponemos. El punto sobre la historia. Aquí en el número 3 de la calle Campomanes había un pozo junto al cual la sombra del cura predijo la muerte de Pedro I. La sombra le dijo que moriría a manos de su hermano y que se conservaría en piedra aquí en Madrid. ¿En piedra? Años más tarde hubo una guerra civil entre Pedro I y su hermano bastardo Enrique de Trastámara. A Pedro se le ocurrió que la mejor forma para vencer a Enrique era contratar al sirviente de Enrique, Beltrán, para que lo traicionara. Y eso hizo, pero Beltrán du Guesclin avisó a su señor Enrique de Trastámara de la trampa que le había tendido Pedro I. Ambos se vieron cara a cara en Montiel, en la tienda del rey. Pedro venció a Enrique y cuando estaba encima de él dispuesto a matarle, ¡chachachán! Beltrán le dio la vuelta como un filete a la plancha y así Enrique pudo apuñalar a su hermanastro Pedro. Beltrán du Guesclin inclinaba la balanza y dejaba una frase para la historia. Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. O sea, más neutral, imposible. La maldición de la sombra se cumplió. Pedro I, que hasta entonces había sido el justiciero, se convirtió en Pedro I el Cruel. Y Enrique se sentó en el trono de Castilla como el primer Trastámara. Y por cierto, lo de conservarse en piedra... Pues eso tendréis que descubrirlo vosotros en el Museo Arqueológico Nacional. Venga, poned un poquito de vuestra parte.
En 1738, en tiempos de Felipe V, después del incendio que acabó con el Alcázar de los Austria, se puso la primera piedra de lo que sería el Palacio Real. Las intenciones quedaron claras con la inscripción: para la eternidad. No sabemos si dará para tanto, pero alrededor de este palacio y de esta plaza se ha ido construyendo la historia mientras lo hacía el propio Madrid. Con deciros que aquí vivía Velázquez. Otros personajes menos conocidos para el gran público también tienen su lugar en forma de estatua en esta plaza. Por ejemplo, el Cabo Noval. Una estatua para un cabo. Bueno, los artistas se inspiran ya en cualquier tipo de graduación. Militar, ojo, no alcohólica. El punto sobre la historia. Este señor es Luis Noval Ferrao, más conocido como el Cabo Noval, que murió en la Guerra de África en tiempos de Alfonso XIII. El conflicto era de cuando España tenía muchas colonias. Perdíamos tantas que parecía que las regalábamos por Navidad. La estatua no solo es conocida por ser obra de Mariano Benlliure, ojo, cuidado, el pedazo ruta que tenemos hoy. También es conocida, sobre todo, por la gesta del Cabo Noval. Al cabo lo capturaron los insurgentes marroquíes. Él descubrió que querían utilizarle para hacerse pasar por españoles y atacar por sorpresa el destacamento. El Cabo Noval, para salvar a sus compañeros, le dio la vuelta a la tortilla y convirtió la emboscada de los marroquíes en un ataque sorpresa contra ellos. Un oficial español que le vio gritó: ¡alto el fuego! Y Noval, tirando de valor, gritó: ¡tirad, que vengo entre moros! ¡Fuego! ¡Viva España! El Cabo Noval se sacrificó por salvar la vida a sus compañeros. El fuego amigo se cobró una víctima y nuestra historia, un héroe. Bueno, el fuego sería muy amigo, pero se lo cargó para siempre de arriba abajo. La historia es un punto. Os he citado aquí porque aquí está la placa de Julián Gayarre, grandísimo cantante de ópera, que lo tuvo muy difícil al principio porque iba para pastor y terminó siendo uno de los más grandes del canto en todo el mundo. Julián Gayarre nació en el Roncal, pueblecito de Navarra, lo tuvo muy difícil al principio, era de familia muy humilde y consiguió irse a Pamplona y se dedicó a la venta de mercería, puntillas, cintas, etcétera, etcétera. Un día estaba en la tienda despachando y de repente vio pasar la banda de un regimiento. Le encantó lo que vio y se fue detrás de ellos, como el flautista de Amelín directamente. Pues perdió su trabajo, lógicamente, y consiguió otro en una herrería. Y él tenía una voz privilegiada. Y mientras daba el yunque, él cantaba y sus compañeros le animaron a que entrase en el Orfeón pamplonés. Él entra en el Orfeón y entonces le empiezan a educar la voz y ya de por sí tenía una voz privilegiada, pero encima educada esa voz, imagínate lo que es. Empieza a cantar ópera. Entonces ahí empezó a subir poquito a poco de prestigio y alcanzó un prestigio enorme. Empieza a ser conocido en todo el mundo y llega a ser conocido como la voz sin rival, de bueno que era. Porque en aquella época la ópera era como el fútbol ahora, eran auténticos ídolos. Este señor, Gayarre, era como el Messi o el Ronaldo de ahora. Una noche estaba cantando Lohengrin, de Richard Wagner, la famosa ópera, y entonces terminó y se le acercó un caballero para agradecerle lo bien que había hecho el personaje que había interpretado, y resulta que era el mismísimo Richard Wagner, que se acercaba a felicitarle. En el Teatro Real, que está justamente ahí, en una función, pues nuestro querido Julián Gayarre dio un si natural, que es la nota anterior al do de pecho, y se quebró. Le salió un gallo, y entonces él se dio cuenta de que ahí estaba terminando su carrera. Murió en 1890, con 46 años, cerca de esta plaza de Oriente, 13 años antes de que se fundara el Atlético de Madrid, del que seguramente sería seguidor y socio. Y este ha sido nuestro homenaje a Julián Gayarre, que tiene aquí una placa en la Plaza de Oriente, la voz sin rival, músico entre músicos. Yo, como soy músico, tengo que reivindicar a figuras de esta categoría. Julián Gayarre. La historia es un punto. El punto sobre la historia.
es testigo de cientos de historias, y es normal, porque es el palacio más grande de Europa. Buckingham Palace, chúpate esa, que esto es el doble que tú. Aquí han vivido 8 monarcas, y no solo ellos, sus consortes, sus cortes, sus amigos, sus parientes, sus primos, sus hermanos y... Carlos IV, que era para darle de comer aparte. De él se dijo que era un divino tonto, pero el que fue más duro con él fue su padre, Carlos III. Padre, si todos los reyes somos designados por Dios, ¿cómo pueden existir malos reyes? Pero qué tonto eres, hijo. Padre, los reyes están libres de que les pongan los cuernos. Porque ¿a quién va a encontrar una reina mejor que a un rey? Carlos, qué tonto eres. Las princesas también pueden ser casquivanas, hijo mío. Pero Carlos IV no era lo peor que le podía pasar a España. No, su hijo Fernando VII fue mucho peor aún. El zagal, que junto a su papi vendió el trono de España a Napoleón, llegó a pedir al emperador ser su hijo adoptivo. Y no solo eso, cada vez que los franceses ganaban a los españoles en la Guerra de la Independencia, le daba la enhorabuena a Napoleón, si es que es para darle con la mano abierta. Más tonto que Abundio era. El Palacio Real es muy bonito y la historia es un punto. En la fachada del Palacio Real que da a la Plaza de la Armería nos encontramos con las estatuas de 2 monarcas que españoles, lo que se dice españoles... Podríamos decir que son fichajes extracomunitarios. Son Moctezuma y Atahualpa, los últimos emperadores de los imperios Azteca e Inca. De esta manera se representaba la idea de que los reyes de España eran herederos de todos los reyes que están aquí representados, incluso de los reyes de los imperios americanos que se incorporaron a la monarquía española. Bueno, incorporar lo que se dice incorporar, vosotros los entendéis. La historia es un punto. Estamos de vacaciones. Bueno, vosotros no, aunque lo parece, porque estáis todo el día montados en una bici. Yo que estaba disfrutando de unos días de holganza y digo, me voy a hacer turista en Madrid. Mucho hablar de Madrid, pero aquí nadie tenemos ni puñetera idea de nuestras cosas. Amén. Entonces me he venido aquí al Chabolo, de Felipe V, que se construyó este chalet, y dijo, quiero el mayor palacio de Europa. ¡Viva Felipe V! ¡Viva! Eso se lo dijo al segundo arquitecto de esta maravilla que tenemos a nuestras espaldas, el gran Sacchetti. El caso es que el hombre me dijo, bueno, pues voy a hacerte el palacio, el más molón de todas las cortes europeas porque eres el primer Borbón y te lo mereces. ¡Viva Felipe V! ¡Viva! Pero claro, este Felipe V era muy celoso de sus cositas, ¿sabes? Y dijo, a ver si el pajarraco este luego, claro, como trabajaban por encargo, le va a hacer un palacio parecido a otro rey y me voy a morir de envidia. Y le hizo jurar que no iba a hacer nada parecido. Pero el arquitecto, que también era muy suyo, dijo, ¿cómo? Ni hablar del tema. O sea, si yo quiero hacer un palacio incluso más grande que este, se lo voy a hacer a otro rey. Primero que me pague y luego ya veremos. Y el rey, dice la leyenda, dijo, pues te voy a cortar las manos, los brazos y la lengua. Bueno, no se lo dijo porque si se lo llega a decir, Sacchetti hubiera salido por piernas. Pero se lo hizo. Se supone que se lo hizo. ¿Qué pasó? Que Felipe V, según la leyenda, se arrepintió de lo que hizo con esta criatura. Y le estuvieron alimentando como los gorriones cuando alimentan a las crías. Bueno, pues exactamente igual. ¡Viva Felipe V! ¡Viva! Y entonces mandó a hacer estos 2 bustos que tenemos ahí, estas 2 estatuas que están flanqueando la entrada
oficial al Palacio Real. Se supone que una de estas dos es Sacchetti. ¿Por qué? Porque en una de ellas aparece mi primo con la boca abierta, en la otra está el tío con las cuencas de los ojos vacías, que es lo que le hizo, se supone, Felipe V a este arquitecto. Cuida, todo esto son rumores que provienen sobre todo del siglo XIX, que es donde se empezaban a mezclar las historias de distintos siglos, de distintos reyes, y hacían una pelota muy gorda convirtiéndolo en un culebrón. Puede que esa leyenda urbana de que le cortaron los brazos, le sacaron la lengua y los ojos al arquitecto viniera de la época del primer alcázar, o quizá del segundo alcázar, del Alcázar de los Austrias. Recordemos que aquí estuvo ubicado primero el Alcázar de la Muralla Árabe y posteriormente el Alcázar de los Austrias, que se quemó. Este Palacio Real tuvo dos arquitectos, Juvara y Sacchetti. La leyenda se la atribuye a los dos arquitectos, Juvara y Sacchetti. ¿Quién lo sabe? ¡Viva Felipe V! ¡Viva! ¡Ay, qué alegría, chicos! Bueno, me montáis en bici, me lleváis a dar una vuelta. A donde haga falta. ¿Sabéis que el Palacio Real es el palacio más grande de Europa? Este palacio es un punto. Los jardines de Sabatini son un referente en el Festival de los Veranos de la Villa. Pero, ¿quién era Sabatini? Sabatini era un arquitecto italiano que lo petó en el neoclasicismo español. Atención, por 25 pesetas cada una, obrones en los que tuvo que ver el gran arquitecto Sabatini, como por ejemplo el Palacio Real. El Palacio Real. La remodelación de la Plaza Mayor. La Puerta de Alcalá. La Puerta de San Vicente. El Palacio de Godoy. La fachada de la Basílica de San Francisco el Grande. El Real Jardín Botánico. Los jardines de Sabatini. Uy, casi. Los jardines de Sabatini no son, paradójicamente, de Sabatini. Se terminaron de construir en los años 50 del siglo XX y se llaman así en honor del gran arquitecto italiano, paradigma del neoclasicismo español. ¿Cómo te has quedado? Pues tope y cuento como no podía ser de otra manera. Pero esto, punteros y punteras, no da para más. Debido a múltiples consultas, tenemos que aclarar definitivamente que Sabatini no es sábado en italiano. Os esperamos en la próxima ruta del Punto sobre la Historia, aquí, en Telemadrid. El punto sobre la historia. Sobre la historia, un punto sobre la historia. La historia es un punto. El punto sobre la historia. La historia es un punto.